El cuestionamiento y la duda son los precursores de las ciencias y las filosofías. Hoy vamos a hablar del principio número 6, que es cuestiónate todo y no creas en cualquiera. Este principio forma parte de esta serie que yo titulé Principios para vivir mejor. Entonces, vamos a empezar. Si queremos llegar a ser más auténticos, tenemos que empezar a hacernos preguntas. Si queremos encontrar una guía más precisa para conocernos, tenemos que cuestionarnos todo, porque justo así se va formando el mapa que nos acercará a nosotros mismos. Regularmente, desde que somos pequeños, se nos inculca que no tenemos que preguntar. Que tal cosa se tiene que hacer porque sí o porque no, y que no tenemos derecho a saber mucho más que eso. Que tenemos que creer en tal cosa porque así yo lo digo, pero no hay un espacio para profundizar, no damos un espacio para enseñar al niño a entender, a razonar, a analizar y a ver que todo tiene un porqué y un para qué. Tampoco le enseñan al niño si lo que existe puede modificarse o mutarse, o si puede haber un fallo o un error en la lógica. Simplemente no nos enseñan desde pequeños a plantear todo lo que sucede. Y esto solo nos lleva a los seres humanos a hacer y a crecer personas sin razonamiento propio. Nos lleva a ser arrastrados por pensamientos que no son nuestros, por religiones, ideologías, conceptos, costumbres o prácticas perjudiciales. Y entonces no vemos más allá. Y como no vemos más allá, pues no conocemos. Nos volvemos muy ignorantes. Nos volvemos, como dicen por ahí, en borregos. Nos convertimos en seres idiotizados y nos acostumbramos muy cómodamente a esto. Pero en el más simple de los casos, para mí, yo considero que no hay peor ignorancia que la ignorancia que uno elige y sobre todo la ignorancia de uno mismo. El no conocerte a fondo o lo mejor que se pueda. ¿Y por qué creo esto? Porque si no te conoces bien, te puedes convertir fácilmente en una marioneta. Te puedes volver impulsivo, con poca autoestima, con poco autocontrol. Te vuelves débil o una presa fácil de los que son más tramposos y manipuladores. Porque si no te empiezas a conocer, no podrás despertar a tu conciencia. No podrás moverte o guiarte mejor en la vida, en congruencia con tu alma. Pero para que esto no suceda, yo te comparto esta simple solución. Comienza poco a poco a cuestionarlo todo y a todos, incluso a mí en este momento. Cada vez que te hable, incluso a mí, cuestióname. No hay que tener miedo a preguntar, ni tampoco hay que castigarse por tener dudas. Y siempre puedes empezar con preguntas muy simples. Preguntas simples como, ¿qué cosas me gustan? ¿Qué cosas me disgustan? ¿En quién me gustaría convertirme? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué capacidades tengo? ¿Qué es lo que en el fondo me duele? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis temores? ¿Por qué y para qué? Pero claro que puedes agregar muchas más a la lista, pero no debes olvidar una de las preguntas más importantes. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Y para qué hago lo que hago? No hay límites para cuestionarte. La mente tiene una función muy poderosa
y nos abre puertas si es que aprendemos a tocarlas y nos atrevemos a conocer las respuestas. Porque el cuestionamiento de las cosas te va a llevar a observarte aún mejor. Pero para eso también se necesita la sinceridad de responderse a sí mismo, a no excusarse. Entonces yo te invito a esta práctica, porque yo sí me lo cuestiono todo. Incluso desde niña era así. Tenía dudas a nivel espiritual, entre comillas. Y te voy a platicar un poco sobre esta historia. Cuando yo era niña, era una niña muy, muy soñadora. En exceso, diría yo. A veces pensaba mucho en Dios, porque me habían hablado de Él. Me habían hablado de su Hijo y de su bondad. Pero aunque era yo una niña muy chica, tenía una sensación extraña de confusión muy dentro de mí. No comprendía cómo Dios era lo mejor y era bueno, pero por cualquier cosa podía castigar y mandarme quemar si me portaba un poco mal. No comprendía por qué Dios permitía el mal. ¿Acaso no nos amaba como decían? Y si Dios estaba en el cielo, ¿por qué no lo veía? ¿Acaso su casa estaba más allá del sol? Si alguna vez lograba ser astronauta y viajaba en un cohete, ¿lo podría encontrar? ¿Por qué era un pecado tan horrible no ir a misa el domingo? ¿Y si no me gustaba ir a misa, era mala? Pero si su único hijo se había sacrificado por nosotros para que perdonara nuestros pecados, ¿cómo cuánto tiempo duraba la indulgencia? ¿Por qué la gente prefería ir de rodillas a un templo hasta desangrarse que portarse bien el resto del año? Y estas ya son de por sí demasiadas preguntas. ¿Por qué simplemente necesitaba un sacerdote para que Dios escuchara mis pecados, no que Él me escuchaba cuando oraba? ¿Era yo menos pura e importante que un sacerdote? Entonces, una y otra vez me cuestioné sobre todo. Y esto me había traído problemas con los adultos, claro. E incluso con otros niños, con otro tipo de autoridades. Problemas con un sistema religioso con el que yo no estaba de acuerdo, porque no les creía. Para mí eran tan pobres sus respuestas que no comprendía cómo podían creer que la verdad que era Dios, nuestro Creador, estaba escrito en un solo libro. Un libro que había sido manipulado a las necesidades de los poderosos, de aquellos que habían torturado, ultrajado y quemado a muchísimas personas y que habían abusado en su poder, que habían apoyado cosas terribles, pero que se hacían llamar a sí mismos santos. Y todo este mensaje que nos han dado a través de las religiones muchas veces, para mí ha sido de cierto modo entregado como en un juego del teléfono descompuesto. Y la verdad es que no es que yo quisiera tener esta rebeldía mental. Era solo que dentro de mí me decía que no estaba correcto. Y aunque lo intentara, no podía creer en nada de eso. Y me sentí muy mal. Y le pedí perdón a Dios muchas veces. Y me llené de culpa. Perdóname, Diosito, porque no puedo creer en nada de esto, le decía. Entonces, ¿era acaso una hija de Satanás? Y todo esto porque en mi interior estaba lleno de contradicciones. Iba a contracorriente de lo establecido.
y no había nadie que me pudiera dar las respuestas que buscaba. Y así pasé muchos años con muchas dudas. No creía en la religión en la que había crecido, no creía en los curas, en las monjas, en los ritos, ni en otras cosas. Pero aún así, a pesar de eso, no quiero que me malinterpretes, sí creía que había personas buenas trabajando allá adentro. Y también siempre creí en un Dios, en mi Dios, en mi Padre y mi Creador. Entonces, a partir de este momento quiero que sepas que cuando yo hablo de Dios, yo no hablo de Él de forma religiosa. Hablo de Él como el Creador y lo creado, la fuente de todas las cosas, la energía pura, el universo, la luz, la máxima de lo que existe o el todo, como sea que tú lo conozcas. Para que quede claro a partir del video de hoy y que así va a ser en todos los videos consiguientes. Porque este canal está basado en mi filosofía de vida, en lo que yo he aprendido, pero también es un canal de espiritualidad y todo, absolutamente todo, cada video, aunque no lo parezca, está enfocado en eso, en la espiritualidad, porque es un punto sumamente importante, donde quiero que sepas que la espiritualidad para mí es la conjunción de todo lo establecido, desde las emociones, la ciencia, la sabiduría, el pensamiento, la meditación, la conexión. Es muy complejo de explicar, pero la espiritualidad no está peleada con nada de eso, al contrario. Es una unión perfecta, creo yo. Pero bueno. Entonces, después de que pasaron los años, se desencadenaron una serie de eventos que parecían responder a mis preguntas. Pero nuevamente algo no concordaba. No tenía sentido, no era congruente con lo que yo sentía. Así que me moví de ahí. Porque muchas veces cuando estamos sedientos de respuestas, podemos ser abusados por aquellos que nos proveen algún tipo de alivio a nuestra curiosidad. Lo ponemos por encima porque saben, entre comillas, y entonces pueden manipularnos o manipular a los demás en nuestra contra. Muchas veces pasa que al hacer esto, al poner por encima a personas que saben sobre algún tema en específico, ya sea psicología, emociones, algún tipo de filosofía, economía o cualquier otro tema, lo ponemos, de cierto modo, les ponemos nuestra mente en sus manos. Y así comienzan muchos juegos macabros. Porque olvidamos, o las personas olvidan, que incluso aquellos a los que llaman maestros o gurús también tienen un ego. Y todos podemos ser tentados. Es por eso que hoy en día se están destapando muchos casos de sacerdotes, gurús o cualquier tipo de maestro, entre comillas, o autoridad que ha ejercido abuso sobre otros. Y esta es la parte donde por eso yo te digo que cuestiones todo. Y a todos, incluso a mí, en este video y en todos los demás. Y en lo que yo te diga y yo te escriba, cuestiónatelo siempre. Porque tú eres único. Y tú tienes que crear tu propio discernimiento. Y la verdad es que yo no soy guía de nadie. Yo solo te comparto lo que a mí me sirve.
pero tú tienes que convertirte en tu propio maestro, en tu mentor. Entonces, yo por eso pienso que el cuestionamiento es una clase de discernimiento que nos protege contra una oscuridad que se mueve de manera muy sutil. Y en especial en estos días que sobran maestros espirituales, gurús o guías, tenemos que tener mucho cuidado de a quién escuchamos y tenemos que razonar si lo que nos dicen o nos venden es real o verdadero. Pero para esto hay que ir un paso más allá. Hay que observar a estas personas cuidadosamente y ver cómo resulta su vida, cómo es su vida. Y esto aplica ahora en el caso más serio, sí, a los gurús, a los guías, a los maestros, pero incluso a las personas que adoramos allá afuera, a las estrellas, a los famosos. Para mí, y esto es solo un punto de vista personal, no hay nadie que merezca ser puesto en un pedestal. O mejor dicho, tienes que escoger bien a quién admiras en todas las áreas. Fíjate bien que sea un buen ejemplo. Fíjate bien que tenga una vida con virtud. Porque cuando tú pones tu atención en una persona virtuosa, eso te va a ayudar a ti a entender qué es lo que hace para tú poderte mover en esa dirección. Porque yo creo que de eso se trata el conocimiento genuino y la sabiduría. Se trata de ver todos los puntos, de armar el rompecabezas. La sabiduría y el conocimiento genuino es la unión de la razón con el corazón, con el entendimiento, con los sentidos. Y como ya lo dije, cualquier cosa se tiene que sentir correcto y se tiene que sentir bien dentro de ti, pero no a un nivel vago, a un nivel profundo. Y yo sé que en algún punto tú vas a saber reconocer la voz de la verdad. Y te lo digo y te lo comparto porque yo así he encontrado mi camino. Yo no sigo a ningún gurú ni practico religión. Yo he aprendido a escuchar a mi corazón y encontrar mi verdad. Y claro que por supuesto que hay guías para mí. Hay seres predilectos para mí. Yo, por ejemplo, soy una persona que admira mucho las prácticas del estoicismo. Me gusta mucho la forma en que se manejaba el emperador Marco Aurelio, que era un exponente máximo del estoicismo. También soy fiel seguidora de Jesús, porque para mí Él representa todo lo que yo quiero conocer. Él representa el amor verdadero, la unión entre todas estas partes. Entonces, hay que hacer eso, hay que preguntarse, hay que cuestionarse todas las prácticas, todas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué manera? ¿Realmente funciona? ¿Cómo lo puedo comprobar? Para que obtengas claridad y veracidad. Y todo esto que yo he aprendido es gracias a que dejé de negar a mi naturaleza curiosa y analítica.
Y te puedo decir que todo lo que yo he aprendido ha sido simplemente porque me lo he cuestionado y lo he puesto en práctica para obtener una experiencia. Entonces, todo lo que yo te digo, practícalo para que tú corrobores si es verdad o no. Cuestiónatelo. Y no creas, para mí no es tan fácil estar aquí y hablarte, porque así como tengo el privilegio de compartir, porque es un privilegio tener una plataforma, es un privilegio tener un dispositivo móvil por el cual yo expresarme, también para mí es una gran responsabilidad, muy grande, porque yo quiero compartir algo de valor, quiero compartir veracidad y sobre todo claridad. Ya no necesitamos más charlatanes, ni personas con promesas vacías, ni prácticas que te llevan a un caos existencial, ni a creencias sin fundamentos. Por lo tanto, es tu deber crearte un criterio propio y abrazar la autenticidad y aceptar también lo que eso implica. Bueno, al menos que así tú lo desees. O puedes libremente no cuestionarte absolutamente nada. Puedes creerlo todo y seguir a las masas para evitar el conflicto que lleva el abrir tu mente, para evitar la dificultad de descubrirte en tu consciente y tu subconsciente. Solo que si no lo haces, una cosa sí te voy a asegurar. Te estás perdiendo del regalo más valioso de todos. El regalo de conocerte y encontrarte a ti mismo. Y por consiguiente, a Dios. Y es así de sencillo. Tú puedes decidir quién quieres ser. Puedes decidir si eres el que abre la mente realmente, porque el que abre la mente no es el que sigue todo y cree todo al mismo tiempo, no. El que abre su mente es el que tiene la capacidad de escuchar, de analizar, de construir sus propias ideas, o vaya la redundancia, de construir su sistema mental, de estudiar, de indagar aquí y allá, de formar una base sólida y fuerte. De eso se trata. Eso es abrir tu mente, de experimentar, tener la paciencia de experimentar cada parte que te cuestionas, sin miedo. Y si no me quieres creer, no pasa nada, no me lo creas. Cuestióname o experiméntalo. Así que es por eso que este principio es muy importante. Bueno, en realidad, para mí todos los principios son sumamente importantes. Y ya por último, nadie debe de ser el dueño de nuestras mentes, porque nuestras mentes son una puerta hacia nuestra realidad. Tenemos que aprender, y digo tenemos porque yo sigo en ese proceso, en esa constante lucha y ese reto de dominar a mi ego, que a veces se pone un poquito difícil y me quiere sabotear. Y tenemos que aprender a discernir en todo lo que se nos presenta ante nosotros y a procesar y a analizar y a cuidar y a aceptar o rechazar y a poner en práctica lo que resuena con nosotros para que haya una congruencia, pero de la congruencia vamos a hablar en principios futuros. La finalidad de todo es que seamos tan fuertes como se pueda de forma mental, porque para quien no lo sepan, en nuestros cuerpos sutiles
o nuestros cuerpos, que se les dice así, está el físico, el mental y el espiritual. Son los más básicos. Entonces, si el mental está ahí, tú tienes que encargarte de fortalecer ese. Claro que todos los demás también, pero en este caso estamos hablando de en este momento. Entonces, para que veamos lo importante que es. Porque justamente son los pensamientos los que crean emociones o sentimientos. Y esas emociones pueden crear caos y catástrofes, como ya los hemos visto, porque de ahí nacen las guerras, de ahí nacen las luchas, de ahí nace la violencia, o podemos crear cosas magníficas. Entonces hay que cuidar esa parte, es muy importante. Cuestiónate, experiméntalo, dúdalo, busca hasta que encuentres, que al final yo te aseguro que las respuestas siempre llegan, de una forma y de otra. Hay que aprender a escuchar las respuestas. Las respuestas muchas veces vienen a través de la experiencia, que es la parte que les digo, de sentir. Entonces, hay que convertirnos en los dueños de nuestras realidades. Pero para eso se necesita esto. Para eso se necesita el tener una mente fuerte, para que seamos los magos que transforman su materia y no los títeres a la merced de la oscuridad, no, los magos de nuestra realidad, que de eso se trata. Un mago es el que mueve todo lo que existe, todo lo material, y lo transforma a su merced. ¿Y saben cómo? Desde lo más ínfimo, desde lo más pequeño. Pero para eso también hay que entenderlo, hay que aprender a entenderlo. Yo ya lo entendí y quizá no es como uno piensa cuando le dicen a uno que los magos y que no sé qué, no. Es de hecho muy simple de entender. Pero bueno, creo que ya es oro. Ya es oro. Y sí, este conocimiento es oro. Ya es todo. Y de ahora en adelante no tengas miedo a cuestionarte ni a preguntar. Al contrario. Y espero que en cada duda que tengas yo te pueda ayudar. Yo no te conozco, pero yo estoy aquí. Para eso es este trabajo, para eso es, para ayudar en lo que yo sepa, y si yo no lo sé, yo te ayudo a buscar la respuesta. Para que tú te crees tu propio camino, porque tu camino no es el mío. Y qué bonito es que haya tanta diversidad de historias, de mentes, de cuentos, de vidas. Entonces aquí estoy, para empujarte a que te lo cuestiones todo y para ayudarte, si es posible, a encontrar las respuestas. Y nada, creo que ya es todo por el día de hoy. Me vas a tener que disculpar. Ya llevo algunos días un poco enferma de la garganta. Creo que he trabajado mucho, pero no me importa, no quiero que te falte esto. Quiero seguir entregándolo, quiero ser constante, esa es mi promesa, ser constante. Y pues ojalá que te guste, que te la pases de lo más bonito el día de hoy, que llegue a ti las respuestas que necesitas, siempre que lleguen las palabras adecuadas y que experimentes todo lo que te digo, porque yo creo que te va a encantar. Yo sé que no es casualidad que tú estés hoy aquí escuchándome, seas quien seas. Así que nada, que tengas un excelente día, como ya lo dije, y nos escucharemos en los siguientes principios.